Sí, en Villamontes había muchísima gente vendiendo sandía. ¿Y sabes qué? Aquí la venden cara. ¿Cuánto la venden las sandías acá? Esta compramos la mitad en 20, ¿no? 20 o 30. $3. No, pero está tremendamente delicioso. Allá ahí en Villamonte enorme era. Todos los productores estaban. Sí. Bueno, está dulcísima. Muy buena. Ya en la sierra no vamos a tener, así que hay que disfrutar de esto porque Ya no pilla más. se termina. Y si la pillamos nos van a Nos sacar van a un ojo de arrancar la cara. cabeza para comer una sandía en la sierra. Tallarincito hecho por la Karen. Lo más rico la salsa, lo otro fue hervir nomás. Acá nuestro amigo Luis, Negro o Lucho, como quieran llamarlo, está por hacer esta maravillosa ruta, la ruta 40. Y nosotros metiéndole ficha para que lo haga. Le estábamos metiendo a full. Hoy fuimos a imprimir esto, porque si bien usamos aplicaciones en el teléfono, siempre es muy lindo tener mapa. Primero para soñarlo y después para ir marcando. Así que bueno, nos tomamos el atrevimiento de recomendarles ciertos lugares. Así que la verdad, felices de estar recordando lo que vivimos acá y de poder compartírselo a él. Y ya saben también los amigos y conocidos, si tienen que tenderle una mano, más que recomendado. Él va a ser de Ushuaia hacia el norte y va a volver de vuelta a Camiri, su lugar natal. Así que el que quiera apoyarlo. Gracias, no, gracias Karen, la verdad es que muy agradecido con ustedes porque este apoyo, esta información para mí vale oro. Igual, esto es lo que estamos acá, después tenemos mucha más, nos irás preguntando a medida que... Sí, es un viaje largo, así que bueno. Seguro que sí, y la verdad que agradecidísimo, No, contento por favor. de tenerlos en casa y para cualquier ciclista. No, por favor, gracias y ojalá que este camino nos vuelva a encontrar. A encontrar. Así Sí, que bueno, ojalá Dios quiera que sí, sí. recíbanlo, que es una excelente persona, no se van a arrepentir. Gracias. Vamos afuera, me voy a sacar con este. Va debajo acá y lo Luego saludo. derecha. Cámara por ahora, sí. Un placer enorme, me digo, de verdad. Vamos en el camino y ya está, no importa. Sí, espero que se vean el mapa y vamos. Capaz que nos vemos en un rato igual, pero... Gracias, un gusto enorme. Un gusto Gracias, enorme. Ahí gracias. estamos en contacto por todo. La por lo visita que de ustedes necesiten. para mí fue fantástica. Gracias, a nosotros también, siempre. Tenía que Me suceder. quedo feliz y satisfecho. Si es por nosotros nos quedamos a vivir, pero bueno, nos pasa en todos los La verdad lugares, que ¿no? Hay que seguir caminos, la vida, hay que seguir viviendo. Buen Gracias, viaje. gracias. Como dice mi amiga, alas y buen viento. Chao, que le vaya bien. $100 metros ya estoy transpirado.
Volvimos a la ruta nacional 9/6 en este tramo desde Boyuibe, donde se comparten ambas rutas. Ya más adelante vamos a tomar plenamente la ruta 6, camino a Sucre. La 9 hace lo propio hacia Santa Cruz. Pero bueno, no podíamos dejar de agradecer nuevamente a Luis, Lucho Negro, como se le quiera llamar, es muy conocido en Camiri. La forma en que nos conocimos fue muy particular, de cierta manera. Nos habían pasado su contacto cuando nosotros estábamos en Villamontes, le escribimos, rápidamente nos dijo que sí, que éramos bienvenidos, que él no iba a estar, pero nos iba a dejar la llave. Llegamos, dejamos las cosas, salimos a comer algo, él regresó, vio las bicicletas y recién ahí cayó en cuenta de quiénes éramos. ¿Por qué lo digo? Porque él mira nuestros videos y como gran parte de la gente que nos ve en el camino piensa que estamos en la ubicación de los videos, es decir, actualmente en Argentina. Buen día. Entonces fue doblemente la sorpresa y bueno, y él como está planificando su viaje por la ruta 40, vio los videos nuestros de la ruta 40, entonces con mucho gusto pudimos compartir información. Él también nos compartió mucha información, su conocimiento, la experiencia, además de todo, la generosidad, su conocimiento sobre la ciudad. Cuesta salir, la veníamos pateando de ver si podíamos quedar un día más, un día no, un día, pero bueno, ya se empiezan a acercar los días de lluvia, primero en la sierra y más adelante en el altiplano, y sabemos que no nos queremos complicar. Disfrutamos mucho y ya seguimos camino. Esto ya es un falso plano, vamos bordeando la sierra, pero una vez que tomemos plenamente la ruta 6, ahí empieza la subida y empieza otra etapa del viaje. Así que bueno, estamos concientizados y súper agradecidos a pedalear. Nos mató el falso plano este. 30 kilómetros en 3 horas y hasta donde queremos llegar nos están quedando unos 50 y ahora en más empieza ya la subida y bajada. Acá muy cerquita es donde agarramos la ruta 6 exclusivamente hacia aquel lado y la 9 sigue hacia Santa Cruz y el sol está fuertísimo. ¿Cuántos grados iban a hacer hoy, Karen? Casi 40, pero no. Para que mire cuánto está. Casi 40 grados. Pero bueno, lo importante es que sabemos que a medida que vamos subiendo, las temperaturas máximas van a empezar a bajar, las noches van a estar frescas. Térmica 37. 37 grados. Bueno, son uno de los últimos días con estos calores, al menos para nosotros. Ay, no me puedo ¿Se cree? ahora. ¿Eh? No me puedo. No. ¿Qué onda? Ahí voy. No, dale. Ay, mi pie. Ay, se me cansa. Si tuviese una conservadora me llevo todo lo que tenía, pero no se puede. De gelatina de piña, disfrutalo. Ruta 9 hacia Santa Cruz.
Y esto es ruta 6 hacia Sucre. Después de varios meses, podemos decir que estamos volviendo a sufrir la subida de una sierra. La última gran sierra que subimos fue la Sierra del Mar, cuando estábamos llegando a la ciudad de Curitiba, capital de Paraná, y posteriormente la descendimos hacia Joinville, en Santa Catarina. Y después en Uruguay también tuvimos serranías de menor envergadura, pero aún así también las sufrimos. En muchas partes tuvimos que empujar la bicicleta, pero bueno, casi 10 meses después estamos en otra sierra, lentamente adaptando estos cuerpos. Sí, hay sectores, obviamente, sube y baja, pero bueno, mientras que no está muy empinado, vamos bien, podemos pedalear y disfrutar de las bajadas. Y parece ser un tramo de ruta que es tranquilo. La gran parte de los camiones que nos venían acompañando en el otro tramo Se fueron para Santa Cruz. siguieron por la ruta 9 para Santa Cruz. Y bueno. Acá está un productor de cartel. Tiene razón, caen piedras. Cuidado. Que no caigan ahora. Se ve que es toda nueva la ruta, además del túnel, también es nuevo. La cartelería se ve muy nueva. Allá hay una que dice: no destruya la vegetación. Acá hay otro desmoronamiento y este también ocupa casi la mitad de la calzada y debe tener su tiempo ya porque tiene vegetación la tierra. Parece peligroso de noche si uno no ve los conitos o los postes blancos que ponen. Está muy linda la ruta, pero en esas partes verdaderamente le falta mantenimiento, así como a mí me falta el aire.
Detrás mío se encuentra el famoso túnel Incahuasi, un túnel que se encuentra sobre la ruta 6. Es bastante nuevo porque fue inaugurado en enero de 2025 y es el segundo más largo de Bolivia, con una longitud de 1 kilómetro 260 metros. Este puente vino a sustituir lo que es el paso de montaña que comienza acá y se puede ver vivoreando ahí arriba, que pasa por el paso de montaña también del mismo nombre, Incahuasi, y nos decían que es muy lindo, pero así como esta parte es empinada, esta parte es mucho más y gran parte es de ripio. Así que bueno. Bienvenido, que llegamos en época en la cual ya tenemos el túnel, así que vamos a recorrerlo. Por suerte, desde donde estamos viniendo nosotros, tiene el desnivel en bajada, así que yo calculo lo vamos a pasar súper rápido. Igualmente ya vimos que está iluminado, así que no deberíamos tener problemas. Vamos. Vamos. Así como cruzamos el túnel, también cruzamos de un departamento a otro, dejamos atrás el departamento de Santa Cruz y entramos a Chuquisaca nuevamente. Ahora sí lo vamos a recorrer un poco más y con las últimas luces del día, con lo justo diría, estamos llegando al primer pueblo sobre la ruta 6 en este departamento, Villa Vaca Guzmán o Muyupampa, como más se lo conoce. El primer acceso que vimos nos metimos, resultó ser de tierra. Pero bueno, esperemos que salga un lugar rápido para llegar, merendar algo y relajarnos después de este día de muchos metros de altitud ganada. Buena. Llegamos a Muyupampa, conociendo un poco ahí la parte de la plaza, vimos con la municipalidad, preguntamos a una de las personas que trabajaba, resultó ser Rodrigo, nos dijo que podíamos venir acá al predio ferial municipal. Es un hermoso lugar, tiene para poner montones de hamacas, tiene baño, tiene agua, electricidad y demás. Y cuando ya estábamos casi todo, las cosas fuera de las bicis, de hecho yo ya estaba sacando para hacerlo de otro arreglito a esta caprichosa, se acercó
el alcalde, y bueno, nos invitó a ir a su casa. Así que bueno, esas invitaciones, ya sea del alcalde o cualquier persona, nunca las rechazamos. Así que rapidito armando y nos vamos a seguir conociendo gente y a conocer un poco más también de lo que es el pueblo, porque quién más que el alcalde para contarnos sobre él, ¿no? Hasta el año 1947, el nombre oficial de la localidad era Muyupampa, palabra formada por los vocablos quechuas Muyu y Pampa, que puede traducirse como llanura circular o lugar plano y redondo. Ese mismo año se creó la provincia Luis Calvo, de la cual la localidad forma parte, y se decidió rebautizarla como Villa Vaca Guzmán, en honor al historiador y diplomático boliviano Santiago Vaca Guzmán. Sin embargo, en la vida cotidiana el antiguo nombre sigue vigente. Para muchos, este lugar continúa siendo simplemente Muyupampa. Ubicada a los pies de la serranía de Incahuasi, esta región forma parte del Chaco boliviano en su transición con el mundo andino. Fue una zona estratégica en los límites del Imperio Inca durante su expansión hacia estas tierras bajas, marcando un punto de encuentro entre distintas culturas. Hoy, Muyupampa, o Villa Vaca Guzmán, presenta una economía basada principalmente en la ganadería, la agricultura, con cultivos como maíz, maní y cítricos, y el comercio local, manteniendo un ritmo de vida tranquilo característico de la región. Finalmente dejó de llover, parece que ya no va a caer agua según el pronóstico y por lo que se puede ver. Entonces fue que elegimos salir después de este descanso. Vamos para Monteagudo. Los caminos están totalmente diferentes a cuando llegamos, eran mucha arena
La temperatura también. Así que es un día en el que tenemos que aprovechar a pedalear. Está bien fresquito, 22 grados, tierra firme. Y bueno, nuevamente gracias Germán, gracias América. Muy amable lo que fue. Unos genios, gracias. Unos genios. Gracias. Lo que pensó para hacer solamente una noche fueron 2 días. Hubiésemos salido antes, pero por la lluvia, pero teníamos dónde estar. Muy amables, muy generosos, gracias a ellos. Y bueno, vamos de camino a llegar nuevamente al pueblo y de ahí retomar la Ruta Nacional 6. Ahora podemos ver el camino. Ese día llegamos de noche a la casa. Después lo transitamos en vehículo con los chicos, pero ahora vemos... le decía a Cruz, por suerte está bastante bueno, más allá de algún pocito, porque si no en la oscuridad nos hubiésemos reventado las bicicletas. Buenos días. Buenas. Ahí viene Germán. Pará. Buen día. Que saliste Gusto, doña. tempranito. Ahí le escribimos a América. Bueno, que le vaya bien. Mil gracias, de verdad, de corazón. Que Mil Dios me lo gracias por bendiga, la ¿ya? ayuda. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. De corazón, ¿verdad? Ojalá algún día lo podamos devolver. No, Esta tranquilo. gentileza. Ahí le escribimos a América. Neta. Cualquier Gracias, cosa. gracias. Bueno, Cualquier cosa. América se fue a Camili, ¿no? Sí, está en camino, está ahí, se puede votar. Está muy bien, bueno, Ya, gracias. listo, que le nada. vaya bien. Chao, Germán. Gracias, hermano. Gracias. Chao, Nos chao. vemos, chao, chao. Bueno, por suerte nos pudimos Despedir, él Despedir. había salido tempranito por cuestiones ciudadanas. Claro, recordemos que él es alcalde, tiene muchas funciones y hoy es domingo de votaciones, así que tempranito anda. Por fin lo cruzamos y lo pudimos despedir. Yo lo que estoy viendo es que allí hay unos localcitos, no sé si es de votación o están vendiendo empanadas, porque no tenemos nada para comer a mitad de camino más que unas galletitas. Así que... Paro un minuto. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué le trae, manita? Estos son empanadas, ¿y esos qué son? Son rellenos con pollo. Bueno, denme 2 de esos y 2 empanadas para llevarlo, bueno, para el camino. Tiene 2 pesos y yo le doy 10. Déjeme ver y tengo. Tenía ganas de utilizarlas de desayuno como la gente que estaba acá, pero Bueno, no, vamos a ver. al mediodía. Buen día, señor.